Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en el desierto del Negev y desde los tiempos bíblicos esta es una zona desolada. Se veían piedras y arena hasta donde alcanzaba la vista. Y los únicos que rompían este silencio eran las caravanas del desierto. Hoy descubriremos juntos Memphis, la ciudad perdida en el desierto, la ciudad de los nabateos, y veremos sus conexiones con la Biblia y con Jesús. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Las antiguas caravanas podían viajar cientos de kilómetros por el desierto, a veces incluso miles de kilómetros, y podían hacer eso llevando una cantidad gigantesca de productos para comerciar. Pero al mismo tiempo, otras personas que intentaban recorrer distancias mucho más cortas terminaban muriendo en el desierto. No podían ni acercarse a la habilidad de estas caravanas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los antiguos nabateos, un pueblo especialista en el desierto, que lograba hacer lo que era imposible para los demás. ¿Pero cuál era el secreto de los nabateos? Ellos sabían encontrar agua en el desierto, y por eso podían recorrer distancias larguísimas. Así fue como lograron crear rutas comerciales gigantescas que venían del sur de Arabia, cruzando todo el camino hasta el desierto que hoy en día es Jordania. Y ahí tenían su gran capital, la ciudad de Petra. Y desde ahí las caravanas seguían hacia el desierto del Negev, donde estamos nosotras. Y viajaban hasta llegar a la costa del Mediterráneo, a los grandes puertos, como el puerto de Gaza. Y ahí esas mercancías carísimas podían ser exportadas al mundo clásico antiguo, como Grecia y Roma. Y hoy, juntos, vamos a seguir parte de la ruta del incienso y conocer la verdadera historia de los nabateos. Y por eso ahora los invito a entrar conmigo en Memphis, Mashit. El comercio internacional no es nada moderno que haya surgido en la actualidad. Todo lo contrario. Si regresamos al periodo más antiguo de la tierra de Canaán y de todo el Medio Oriente, vemos un gran comercio internacional que florecía. Los productos más caros y lujosos de cada nación se vendían de una nación a otra. El problema es que entre muchas de esas naciones había vastos desiertos y existía la necesidad de transportar eso de un punto a otro. Podemos ver uno de los primeros pasajes bíblicos en Génesis 37, el relato de una de esas caravanas. Pero tan pronto como José llegó a sus hermanos, le quitaron la túnica larga de mangas largas que llevaba, y lo arrojaron a la cisterna. La cisterna estaba vacía sin agua. Después se sentaron a comer. Alzando la vista, vieron que una caravana de ismaelitas venía de Galaad. Sus camellos traían especias, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar si matamos a nuestro hermano y luego ocultamos su muerte? Vengan, vamos a venderlo a los ismaelitas, no le hagamos daño, pues es nuestro hermano, es de nuestra sangre. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas llevaron a José a Egipto.
Vean que la caravana que compró a José estaba transportando lo más lujoso que había y lo más caro del mundo antiguo. Ellos llevaban consigo el bálsamo de Galaad, incienso de olíbano, mirra, es decir, todo lo que era caro y precioso. También podían transportar oro, plata, joyas, porque las cosas simples del día a día, cada ciudad producía la suya propia. Quiero decir, los utensilios de cerámica y cosas simples no valían el costo del transporte. Pero las cosas lujosas, sí, la exportación era solo de productos de lujo. Y entonces esta caravana que compró a José lo llevó a Egipto. Y vean aquí qué importante es esto, porque sabemos lo que le pasó a él en Egipto. Después él se convierte en gobernador. Y eso abre las puertas para que sus hermanos bajen a Egipto. Y después su descendencia fue esclavizada. Entonces Dios con mano fuerte libera al pueblo. La apertura del Mar Rojo. Todo eso solo sucedió gracias a esa caravana que lo llevó desde la tierra de Canaán. Estamos aquí cerca de Beerseba, la ciudad de los patriarcas. Eso solo fue posible porque él fue llevado desde Canaán hasta la tierra de Egipto. Y José, si intentara cruzar todos esos desiertos caminando solo, probablemente no habría sobrevivido. Entonces esa caravana, de cierta manera, ayudó a que se cumpliera la historia bíblica. Y noten algo más en este pasaje. Esta era una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas son descendientes de Ismael, también descendientes de Abraham. Y los descendientes de los ismaelitas son los nabateos, justamente la ciudad donde estamos. La cultura nabatea tiene su origen con los ismaelitas. Entonces podemos ver las conexiones bíblicas de este lugar con los pasajes de Génesis. Y también vamos a ver que sí, hay una conexión incluso entre estas caravanas y la historia de Jesús. Pero ahora realmente quiero entrar a la ciudad para mostrársela, porque este lugar es fantástico, realmente increíble. Lo que lograron hacer aquí en el desierto. Vamos. Los nabateos eran un pueblo nómada, o sea, vivían en tiendas en el desierto. Y cada pocos días, semanas o meses iban cambiando su ubicación. Eso a veces para buscar agua por cuestiones de pastoreo, por cuestiones comerciales, pero estaban en constante movimiento. Pero ¿cómo puede ser que yo les esté contando sobre un pueblo nómada que vivía en tiendas de campaña, mientras nosotros estamos aquí en una gran ciudad de piedra? Lo que pasa es lo siguiente, los nabateos se juntan y crean un gran reino. Y la mayor fuente de ingresos del reino nabateo eran sus caravanas de comercio. Pero ahora imaginen conmigo, caravanas viajando en medio del desierto, llevando productos lujosos, carísimos. ¿Eso atraía qué? Ladrones y asaltantes. Y por eso el reino nabateo, para proteger su fuente de ingresos, ellos crean a lo largo de esas rutas comerciales lugares de protección. Y por eso el primer punto que se construyó aquí en Mamchit fue la torre de protección que está justo aquí. Estamos subiendo a la torre de vigilancia de los nabateos. Y ahora que llegamos aquí arriba, vean qué vista espectacular. Podemos ver muy bien las excavaciones arqueológicas de este lugar. Y hace 2000 años los nabateos usaban este punto para poder ver a grandes distancias y vigilar sus rutas de comercio.
Esa ruta era conocida como la ruta del incienso, porque como mencionamos, algunos de los principales productos comercializados aquí eran diferentes tipos de incienso. La mirra es un incienso, el olíbano es otro. Y también el bálsamo de Galaad se usaba principalmente como incienso. Este lugar, que comenzó como una torre de vigilancia, un lugar para proteger la ruta del incienso que pasaba justo aquí al lado, rápidamente se transformó en mucho más. Se transformó en un puerto seguro para todos los viajeros, con servicios para ellos. Aquí recibían hospedaje, podían comprar comida y bebida, y también había hospedaje para los animales. Había una especie de estacionamiento para camellos, justo abajo, al pie de la colina, y así empiezan a usar este lugar para realmente descansar y recuperar fuerzas para seguir su camino. Vean lo bien preservado que está este lugar. ¿Pueden entender qué es esto? Esto es una especie de molino de trigo. Pueden acercarse aquí. Si miran la parte superior, parece un embudo. Aquí se colocaba el trigo o la cebada, dependiendo de lo que estuvieran moliendo ese día. Ellos giraban esta piedra superior con la ayuda de un burrito o de un animal. Y la fricción de las piedras hacía que el trigo se moliera y por debajo salía la harina. Claro, no es una harina de la misma calidad que tenemos hoy en día, la harina blanca, pero se podía producir una gran cantidad de harina y por consecuencia una gran cantidad de pan, suficiente para alimentar a todos los viajeros aquí en el desierto. Y noten otra cosa interesante aquí. Todas las piedras que están a nuestro alrededor, toda Mamchit, está hecha de piedras, piedra caliza, esa piedra clara, porque esta es la piedra que compone el desierto del Negev. La única piedra aquí que no es piedra caliza es esta de aquí. Esta piedra negra es piedra basáltica y justamente ellos hacían los molinos de piedra basáltica porque, como pueden ver, la piedra tiene una textura y eso ayudaba con la fricción y hacía que el trigo se moliera más fácilmente. Pero hay un problema. En ninguna parte del desierto de Negev hay piedra basáltica. El lugar más cercano con ese tipo de piedras de forma natural es en las colinas del Golán, del otro lado de Israel en la actualidad. Eso significa que esos viajeros del desierto, montados probablemente en sus camellos y en sus animales, trajeron estas piedras desde distancias enormes. Eso prueba una vez más la capacidad de esas caravanas. Y así, chicos, podían tener el pan nuestro de cada día. Con el paso de los años, Mamchit fue creciendo y desarrollándose. Y por eso también familias empezaron a vivir aquí de manera permanente. Y eso se refleja en las excavaciones arqueológicas. Encontraron aquí en la ciudad varias casas, o mejor dicho, varias mansiones. Las casas de la ciudad tenían entre 500 y 2,000 metros cuadrados. Son claramente mansiones incluso para los estándares de hoy en día. Y vean dónde estamos. Esta casa es apodada la Casa del Gobernador o Palacio. Realmente no sabemos quién vivía aquí ni si era el gobernador de la ciudad. Sin embargo, es realmente una de las casas más lujosas y por eso recibió ese apodo. Y miren cuántas salas hay, cuántos ambientes había aquí. Y esta, como la mayoría de las casas de la ciudad, tenía 2, si no es que 3 pisos. Realmente algo muy lujoso. Las especialistas también creen que las casas eran tan grandes porque la población nabatea era una población que estaba acostumbrada a vivir en tiendas en el desierto y por eso estaban acostumbrados a vivir en espacios muy grandes. Y también llevan esa cultura a las ciudades. A pesar de eso, la ciudad funcionaba principalmente como un punto de paso para viajeros.
porque se encontraron 25 casas en la ciudad. Quiero decir, no es tanto, pero sí había una población fija que ofrecía servicios a los viajeros. Y ahora vamos a ver un poco del lujo de los nabateos. Una de las cosas que me parece más fascinante de caminar por casas como esta de más de 2000 años es que podemos ver los pequeños detalles de la vida cotidiana de estas personas, literalmente marcados aquí en piedra. Por ejemplo, si vemos aquí, hay un agujero, un nicho que fue hecho aquí en esta piedra. Esto aquí es simplemente para amarrar cuerdas con animales, porque toda esta área aquí era como si fuera un patio interior de la casa. Entonces, si por casualidad traían un burrito, un animal para adentro, podían amarrarlo aquí. Y otra cosa interesante, quiero ver cuántos de ustedes pueden descubrir qué es este nicho. Él, a veces, a primera vista, puede parecer un lugar de idolatría, un lugar para poner imágenes, pero no, porque está rebajado. ¿Qué puede ser esto en el patio interior de la casa? Aquí era el espacio para colocar los jarros de agua, porque esta construcción hacía que la temperatura bajara y así tendrían agua, no fría, pero sí un agua más fresca aquí en el desierto. Entonces se puede decir que esto es una especie de refrigerador primitivo de los nabateos. Y por eso, así como hoy en día nos gusta tomar agua fría, agua con hielo, también vemos la preferencia de ellos en aquella época. Y ahora seguimos descubriendo la vida de los nabateos. Dijimos que los nabateos eran los grandes comerciantes de incienso y especias en el mundo antiguo. En el primer siglo, es decir, en la época de Jesús, ellos tenían un monopolio sobre la ruta del incienso. Quiero decir, ellos eran quienes comerciaban el bálsamo de Galaad, la mirra y el incienso de olíbano, y los distribuían por todo el mundo antiguo, incluso para Oriente y para Persia. ¿Y por qué eso es importante? Porque en Persia, en Oriente, estos productos no se producían. Entonces, si leemos en la Biblia la historia de los magos, magoi es la palabra griega, en portugués también se les conoce como los magos. Conocemos una historia bíblica en la que magos venidos de Oriente traen 3 regalos. No sabemos cuántos magos eran, pero como hay 3 regalos, muchos creen que eran 3 magos. Pero esos magos traen oro, mirra e incienso de olíbano. E incluso algunas personas creen que el oro no era el mineral, sino que se trataba del bálsamo de Galaad. Pero, independientemente de esa teoría, los otros 2 productos, es decir, el olíbano y la mirra, vinieron de tierras lejanas del sur y fueron comercializados por la ruta de los nabateos. Esto fue comprado por los magos y traído hasta aquí, hasta la tierra de Israel, más específicamente a una pequeña ciudad de Judea, la ciudad de Belén. Quiero decir, los magos tienen una buena probabilidad histórica de haber comprado esos productos a los nabateos. Compraron eso para llevarlo a Jesús, como está relatado en la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaban: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarlo. Después de escuchar al rey, los magos partieron y he aquí que la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos, hasta que al llegar se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se alegraron con gran y profundo júbilo.
al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le entregaron sus ofrendas, oro, incienso y mirra. Los magos eligieron justamente estos 3 regalos, primero porque eran considerados artículos de lujo, digno de ser dado a Jesús, pero también porque detrás de cada uno de ellos había un simbolismo. Pero me parece hermoso cómo aquí en la ruta del incienso, la historia, la arqueología y la Biblia logran conectarse. Ahora estamos entrando en una hermosa casa nabatea del periodo romano. Se llama la Casa de Nabato. Y también era muy lujosa. Pero lo que quiero mostrarles es justamente esta parte de la casa, que era una especie de establo. Y aquí en el lateral vemos los pesebres originales de aquella época. El pesebre era donde se colocaba la comida de los animales. Y Jesús fue colocado en un pesebre cuando nació, y por eso este lugar también puede recordarnos el nacimiento de Jesús antes de que recibiera los regalos de los magos. Hablamos mucho de los nabateos, pero no hablamos de en qué creían ellos. Ellos eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses, pero su panteón era diferente al panteón cananeo. Los nabateos creían en dioses originarios de la península arábiga, lo cual tiene todo el sentido si ellos provenían de tribus árabes, si tienen una conexión directa con los ismaelitas. Y por eso los nabateos creían en dioses como Dushara y Alat, que eran dioses muy adorados en la Arabia preislámica, principalmente en la Meca e incluso dentro de la Kaaba. Entonces imaginen que toda esta ciudad era pagana. Sin embargo, algo muy extraño fue encontrado aquí en las excavaciones arqueológicas y quiero mostrárselos. Este hallazgo que cambia completamente nuestra visión sobre los nabateos está guardado aquí adentro. Vean que hay algo extraño en este lugar. Todas las pinturas, estas imágenes, son de dioses y personajes grecorromanos. Por ejemplo, estos 2 personajes alados. Vemos que uno de ellos incluso tiene el nombre Eros, que es Cupido, que muchas veces se asocia con el amor o el deseo. Y a su lado, Psique, que sería como la personificación del alma. Pero ¿por qué vemos aquí cosas grecorromanas? Pues en el año 106 el Imperio Romano conquista el Imperio Nabateo y lo absorbe. Entonces también la cultura empieza a pasar de un lado a otro y vemos a los nabateos comenzando a adorar dioses grecorromanos como aquí en este lugar. Vean lo que es este lugar. Ahora estamos en una de las iglesias más antiguas de toda la Tierra Santa. Sí, esta ciudad, que originalmente era pagana, dedicada a los dioses nabateos, después también pasó a rendir culto a los dioses griegos. De repente, en medio de todo ese paganismo, aquí encontramos iglesias, y lo digo claramente, iglesias en plural, porque se encontraron más de una en la ciudad. Esta iglesia en la que estamos específicamente se llama la iglesia de Nilos. Y al lado de las construcciones también había aquí un gran monasterio cristiano. Pero
¿Cómo pudo suceder esto? En el primer siglo, con la llegada de Jesús, nace el cristianismo. Sin embargo, en sus primeros 300 años, el cristianismo era una religión prohibida y perseguida por el Imperio Romano. Pero todo cambia en el año 324, con el emperador Constantino. Él fue quien terminó con las persecuciones y después transformó el cristianismo en la religión oficial de Roma. Y eso abre las puertas de la fe en Jesús a todos aquellos que querían. Y algunos de los primeros que adoptaron esta fe fueron justamente los nabateos. Todavía en el siglo IV, buena parte de las ciudades nabateas se convierten, entre ellas aquí en Mamchit. Y por eso podemos ver el cambio de fe de estas personas. Estas personas entonces que aceptan a Jesús, que se convierten. Y podemos ver esto aquí muy bien a través de la arqueología. La historia de la ruta del incienso, de los nabateos y de Mamchit, se conecta en diferentes puntos con la Biblia, pero al final vemos cómo esta ciudad que comenzó con un claro paganismo, se convirtió y terminó como una gran ciudad cristiana. Y así continuaron hasta el siglo VII, cuando esta ciudad también una vez más desaparece del mapa. Pero entonces en el siglo XIX los arqueólogos vinieron aquí y redescubrieron este tesoro en el desierto. Espero que les haya gustado el video de hoy y haber conocido esta historia un tanto diferente. Si les gustó, dejen su like y nos vemos en la próxima.